Joder. La primera fiesta. Buah. Dios, Alonso. Buah. Buah, glacé. Madre mía. ¿Y va? Parado ahí. No va. Espérate. Voy para atrás. Para atrás, sí. Voy para atrás, no. A ver, por el lateral ese igual. Despacito. Por ese lateralcillo de ahí, ¿sabes? No sé si es peor. No sé si es peor, sí. Para atrás, despacio, para atrás. Uf. Dios, cómo se va, mira. Con el frío las baterías no duran nada. Sigue grabando sonido, pero la imagen se congela y deja de grabarse. ¿Qué tal? ¿Ya pisó? Aún no, un poco más. Ahí ya la rueda trasera pisa, cuidado. Ay. La trasera. 144 kilómetros. Nada, vamos a intentarlo por la otra. Que está a 2500, a ver si hay suerte. Vamos a dar la vuelta. Espera, párate ahí. Ahí arriba va a estar toda la carretera con nieve. Hay unas cuantas subidas que yo me acuerdo el otro día cuando bajamos, que no las vamos ni a poder subir. Y si las subimos, luego hay que bajarlas. Hay que quitarse de aquí, que viene el camión, cariño. Vamos a dar la vuelta. Vamos por otra carretera que no pasa de los 2500 metros. Han dicho que está bastante mal la carretera, pero bueno, si no hay nieve, vamos a intentarlo por ahí. Y si no, pues hay que coger un camión y salir. Porque mira la carretera, ya hemos pasado varios tramos de nieve. Mira por donde sube. Vamos a subir 300 metros más y vamos a tener un accidente. Y aquí en Afganistán vamos a ser un poco prudentes, que ya bastante inconscientes somos a veces, y vamos a intentar salir de aquí, que está encerrona, y que en 2 días viene más nieve. Hay que irse hoy de una forma o de otra, o como mucho mañana por la mañana. Los camiones van con cadenas y todo, o sea, y aparte, si conseguimos subir un poco y al final no podemos, hemos de bajar, y eso sí que es peligroso. Subiste uno vacío para allá. Entre todos subimos la moto arriba y luego en otros sitios se bajan. Pero bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Sí, con grúa, con pluma para subir las motos, porque el problema es que las motos, hombre, cuando sale toda la gente del pueblo, sí, pero aquí no hay ningún pueblo. Saldremos de aquí, segurísimo. Todo va a salir bien, seguro. Sí, y nos vamos de otro. Ya seguir avanzando es un poco una tontería. Hasta el mundo está congelado ya. Está todo congelado, las cámaras congeladas. Un coche que bajaba ha parado. Nos ha dicho que está muchísimo peor arriba, así que aunque este pedazo que ahora hemos avanzado está un poquito sin nieve, nos ha dicho que arriba se complica mucho, que hay mucha nieve y sobre todo mucho hielo, que lo ve imposible que vayamos con las motos. Así que vamos a ser prudentes porque aún queda bastante recorrido y luego habría que bajar. Vamos a dar la vuelta, vamos a volver por donde hemos ido y nos vamos a ir por otra carretera. Por ahí, por el lateral ese, ¿ves? Por ese lateral es bueno. Dios, la maleta que va tocando. Ya veremos. Problem! Muscule! Nieve. Viajar. Ya. What is your job? Babian, other route. Okay. Kabul.
pasado casi de todo y ya solo nos faltaba la nieve. Estamos a finales de diciembre y en estas latitudes y con esta altitud es normal lo que nos encontramos. Lo peor es que si nos quedamos más tiempo por esta zona o intentamos subir más hacia el norte, hacia Tayikistán, la cosa se va a poner muchísimo peor. Por eso decidimos regresar hacia Kabul y ya desde ahí nos dirigiremos hacia la frontera de Pakistán. No, digo que esperes de tu grado, pero que no te pares. Ya nos vamos encontrando tramos sin nieve, con lo cual la cosa se va poniendo mejor. Así que vamos a ver si conseguimos llegar hasta abajo sin caernos y vamos a coger la otra carretera, como os he dicho antes, y a ver cómo se nos da. Nos decían que está muy mal la otra carretera, por eso no la cogimos. Pero bueno, aquí prácticamente todo está igual, así que vamos a ver qué es lo que pasa. De regreso para coger la carretera que nos llevará a Kabul por otra ruta, tenemos un control. Los talibanes estaban un poquito serios, pero cuando vieron la bandera talibán, uno de ellos sonrió, me agarró mi mano y me la besó. Y no sé qué me dijo en afgano, pero bueno, me sonrió y dijo que nos podíamos ir. Estamos ya casi a 2900. Esto sigue subiendo, no sé. Dios, pues menos mal que de momento no hay nieve. Menos mal, Ahora como da el por lo menos sol por aquí aquí. no hay nieve, ¿no? Solo en las partes de sombra. Como aquí a la derecha. Exacto. No es que no suba mucho más. Joder, mira a la derecha cómo está la cosa. Joder, Madre mía. 2900. Un tanque, cariño. ¿Dónde? Ahí a la derecha, hostia, vamos a verla. A ver. O sea, fijaros, un tanque. No hay nadie, ¿no? ¿Se puede? Sí. Yo creo que esto es un tanque ruso, ¿eh? Sí. Fijaros cómo es por dentro. Joder. No tiene batallas el tanquito este. Sube. Hemos llegado casi a los 3000, ya empezamos a bajar, así que con un poquito de suerte no tenemos que meter las motos en un camión. Pero vamos, por los pelos. Dar más vueltas, como 50 kilómetros más de vuelta, cuidado, ahí sí, las umbrías están por aquí, por el bordecillo está bien. Dios, resfriado voy a coger. Hostia, qué pedazo de bloque de hielo allá, sí, hostia, cuidado aquí, Está húmedo, ¿no? Joder, me he lavado las botas. Dios. Un típico pueblo en Afganistán. La calle principal, donde están los comercios, están hechos así. Nos hemos metido en un mercado, me parece que no tiene salida, así que vamos a ver cómo damos la vuelta.
porque estaba rotado de gente esto. Es alucinante, vas por la carretera y de repente la misma carretera te mete en el mercado. Pero es que lo curioso es que el mercado acaba y no tiene salida, te toca dar la vuelta. Aquí cada uno pone el chiringuito donde le apetece. Que yo no la tenía toda. Está de puta madre la carretera esta, Sí, ¿no? sí. Y el otro, es que Same nos dijo que la carretera estaba malísima. Y claro, nosotros nos quedamos así como, a ver si vamos a venir por aquí y será peor. Pero no, de momento todo bien. Hemos hecho 120 kilómetros por aquí y la carretera está estupenda. Dentro de lo que... Hombre, claro. Dentro de lo que es Afganistán está muy bien, sí. Sí, además de que es una ruta diferente de la que venimos, así que podemos ver otra parte de Afganistán. Mira la mujer por donde baja con la ropa para el río, ahí arriba, ¿sabes? ¿Dónde? Por ahí arriba, por la cresta de la montaña. Ah, vale. Bajan todas al río a lavar la ropa Sí, y los niños, las niñas. y a lavar la vajilla. Claro, no tienen agua en las casas, es que ni tienen agua ni tienen luz. Exactamente. Hemos visto ya un montón de burros cargados con botellas de agua. Claro, que tiene un burrillo, pues con eso carga agua, se la sube a la casa, ahí la calientarán para lavarse. Les encantan los pájaros de aquí, como la música está prohibida. Mira, ves, esta mujer también, viene de ahí arriba. Les encantan los pájaros porque como la música está prohibida, porque según interpretación del Corán para los talibanes la música es haram. Así que usan pájaros, escuchan la música de los pájaros. Joder, espera que no venga nadie por ahí, ¿no? Que abrirme, no venga alguien. Joder, como para entrar alegre ahí. Mira. Joder, Aquí no da la luz del sol todo el día. bueno. Ah, donde hay sombra, hay hielo. Qué calorcito, Dios mío, 11 graditos, esto es la maravilla. De menos 12 que estábamos en Pomia a 11 y sin nieve. El niño tiene que pasar un frío, dejaron las casas, impresionante. Mirad el pobrecito este, para vivir aquí, ni tiene luz eléctrica ni tiene nada, no penséis. 4 cabras, parece que nos hemos metido 2000 años para atrás. Hello. Hello, amigo. Hello. Kabul. Kabul. Salam. Salam. Kabul. Kabul. Papo, yes. Pasaporte. España, yes. Yes. Okay. Lo que voy a hacer es mujer. Kabul, Kabul. كابول Kabul, yes. Kabul. أنا جيدا Bamian, Kabul. Bamian. Bamian, Kabul. España. مسكوني أصلي No entiendo lo que me dices. أزيرات Ah, Kabul. Kabul. Ok, hala. Ok, amigos. Claro, para que te viera que la tía, porque así ya se van a confesar directamente. De verdad.
En Kabul estuvimos ya hace unos días y la verdad que es una ciudad un poco caótica. Regresamos nuevamente para organizar todo para preparar nuestra salida hacia Pakistán. El pozo, ¿ves? Ahí van a coger agua, hay un pozo que estará súper contaminado. Ya ves, todo el pozo debe estar. Todos los cultivos estos que están sulfado. Kabul, Kabul. Kabul, España. Yes, yes. Okay. Yes, yes. One moment. Dios, de verdad, ¿eh? O sea, no es que nos complica la vida, pero tantas paradas es un coñazo. Todos ahí a ver qué es lo que pasa, curiosos. Ok. Hala. Bueno, estamos ya entrando en Kabul, se nota por la polución que hay. Levanté la visera pensando que era la visera que estaba sucia, que va. Hay una neblina así en el aire que eso tiene que ser tóxico. Te ponen los ojos rojos Sí. como llevas la visera abierta. Sí, sí. Ay, Dios, qué día, ¿eh? Ay, cada día aquí es... Eterno. Pues suelto el acelerador, ¿eh? Voy a abrocharme. Estaba como apoyardado, situándolo en el mapa. Ajá, estaba pensando en Estaba ahí, España. España. ¿Esto qué es? ¿De comer? Esto ¿Es de un comer. país? ¿Esto qué? Es que nos complique. Pero claro, paradita, si no va. Claro. Te lo digo, Spain, España, España. De todas las formas, pero nada, no de forma. No, Real Madrid. Otro control, Dios, me jodas. no, ya ves. ¿Nos para o no nos para? Vale. Ha saludado. Digo yo, que es un saludo eso. Hostia, ¿eso es un funeral o algo? Es un cementerio. Dios, ¿desde por aquí podemos? Casco. Este va largo, este control, ¿sabes? España, España. Yes, España. España. Yes. Hello. Hello. سلام سلام Salam, salam. ايه ترجمان نداری España. اسپانیا Yes. کجا میری América. اسپانیا کسی چه از داده اسپانیا El que sabe leer. Sí. خبریال است A Kabul. کاون دیگه ما España. افغانستان economy Afganistán. Good, very good. تو تو کوم راغلی No sabe ni dónde está España, pero bueno. You are woman Hey, Maina. Maina, yes. Woman. اوس چیرته ځې Ni tocar. څه دی Ok, ok. Ahora que nos vamos. Hey. Hey. Oh, please. Please. Ok. دا په نقشه را باندې په ګور Kabul. Hotel, yes. GPS. GPS. افغانستان Afganistán, good. Very good. یک نمبر Yeah. Very good. Estáis medio zumbados, pero por lo demás todo de puta madre. افغانستان یک نمبر زنده‌باد طالبان Talibán, زنده‌باد Ok. Foto, ok. دا خایه ور مختم راغلی Salud, espera. مختم راغلی
Ok. Ok, bye bye. Ok. Hola. Están zumbados todos, Dios. Pero son majetes. Me están cayendo hasta bien, al final verás tú. Son como cavernícolas. De verdad, si estoy bien de la montaña de pegar tiros ahí, yo estaba bien pegando tiros. Y ahora los ponen ahí. Ahora, prefiero casi que me paren esto que la Guardia Civil. Que la Guardia Civil, foto que te hace, 100 euros que te sopla. Aquí te hacen fotos y nada, encima te invitan a té. Y a comer, se ríen, buen rollete. La Guardia Civil, joder, se ponen de una mala hostia en España cuando te paran. Se da cojona. Aquí, como te cantes. Mira, estos talibanes, los que llevan la pegatina esa atrás en el coche. Son talibanes. Pues ya estamos a 26 minutos, 17 kilómetros de donde vamos, el hotel. El otro día, por cierto, en el hotel de al lado pusieron una bomba. Bueno, una bomba no, llegaron unos terroristas, 3 entraron con granadas. ¡Qué locura! Dios. Pues esto es Kabul. ¿Veis? No hay luz. Son las lucecitas que veis son de los tenderetes que tienen grupos electrógenos o batería. Y hasta ahora ya no hay luz. La cortan. Como veis, la ciudad está oscura. Donde hay luz es porque hay grupo electrógeno. Yo me tengo que levantar la visera. Y claro, luego hay gente andando, cruzando. Las mujeres van de negro que no se les ve. Dios, peligro. Otro, este de blanco se le ve mal, Dios. Peligro. ¡Guau! ¡Qué pasada! Como hace frío, está todo condensado aquí por la inversión térmica y es increíble la polución que hay. Yo llevo la visera abierta, tengo los ojos ya bramando. La garganta, de lo resfriado que estoy y toda la contaminación esta que me estoy comiendo, todo oscuro. El edificio no hay ni una luz. Policía ahí, pero no hacen nada. Están ahí observando, con las manos en los bolsillos. A los láser, es lo que llevan, a los controles. Te deslumbra eso. No te que nos paren, ¿no? Estamos llegando ya, que no nos pare nadie. Sí, y esto de cara. Es facilísimo atropellar a alguien. Mira uno ahí cruzando. Es un follón, como atropellas a alguien y del carajo. Aquí no hay seguros ni nada, ¿eh? Por fin, ¿veis los grupos electrógenos? Este hotel tiene luz porque tiene grupo. Lo pequeñito y lo grandes. Buenos días, muchachos. Aquí tenemos a Fernandita. Llegamos anoche tarde. Fue un coñazo porque cogemos una carretera para salir de Bamiyan, estaba nevada. Tuvimos que darnos la vuelta, no pudimos pasar, ya lo habéis visto. Fuimos por otro sitio, al final llegamos de noche aquí a Kabul, como siempre. No nos gusta conducir de noche, siempre se nos hace de noche. Pues mirad, este es el hotel donde estamos en Kabul. Está muy cerquita del hotel donde el otro día hubo un atentado. Entraron unos tíos ahí del ISIS o de Al Qaeda, no sé exactamente de... No, lo flipante es que no es que han entrado y han empezado a disparar, no. Es que se han alojado en el hotel durante 15 días y pagaron 15 días. Y el octavo día, después de haber cogido confianza con los guardias de seguridad, pusieron unas bombas y empezaron a explotar todo y pegarse tiros. Uno salió por la ventana, pero los talibanes, los de las fuerzas especiales, que son los talibanes, han venido y muertos todos, ningún superviviente. Pues eso es lo que ha pasado, y es un hotel que está aquí muy cerquita donde estamos. Nunca sabes, aquí es normal, atentados. Sabéis que Al Qaeda estuvo aquí medio de socio con los talibanes porque les financiaban. Por eso los talibanes acogieron a Bin Laden por la financiación y bueno, ahora también están peleados con ellos. Al haber caído el gobierno de Afganistán, ¿qué ocurre? Pues que ahora están los talibanes por un lado, Al Qaeda por otro, Estado Islámico por otro y Fernández Vicente por otro lado. Y están ahí un poco intentando, pues lo de siempre, debatirse quién se queda al país. Y bueno, los talibanes la verdad que son unos guerreros de la leche. A estos es difícil que les ganen, ¿eh? Porque son resistentes y aguantan lo que le echen.
Son unos guerreros auténticos. Este es el hotel donde nos hemos quedado, vale unos 16 euros más o menos. No, 19. Este hotel Hace un frío. O sea, y estamos metidos en un hotel. No es un estilo chalet como donde estábamos. Pero hace un frío aquí, hace un frío. No pusieron una calefacción. Estamos aquí de plumas dentro de la habitación, Sí. para que tengáis una idea. Horrible, sí. Horrible. Yo estoy con un poquito de fiebre, me resfrié anoche. Bueno, me resfrié ayer con todo el trajeteo y yo la verdad es que me quedo aquí en la cama. Estoy helado, congelado. Esto es la habitación. Hombre, al menos el baño es de sentarse. Aquí hay un pequeñito armario, que no hay perchas. Con lo cual tenemos todo echado ahí. O sea, no hay perchas. Y el baño es de sentarse. La verdad que el hotel está bien para primavera-verano. Porque también en verano te hace un calor de la leche. Porque no hay aire acondicionado, solo hay un ventilador. El problema es que la luz está casi todo el día cortada. Ahora hay luz, pero luego se corta. Entonces con el grupo electrógeno funciona un enchufe y gracias a eso podemos cargar las cosas. Y bueno, pues ya está. Ya mañana, si Dios quiere y Alá nos acompaña en el buen camino, salimos de Afganistán. Llevamos casi un Hombre, mes. mañana no, pasado mañana. Bueno. Probablemente dormamos en Jalalabad, ¿vale? Porque... Mañana salimos de Kabul, que es donde estamos. No sé si os lo he dicho. Sí. Sí, y dormiremos en Jalalabad, que está más o menos unos 200 kilómetros de aquí. Y ya, pasado mañana salimos, ya, por fin. Es que es complicado, hacer más de 150 kilómetros al día aquí es muy complicado. Primero porque la carretera es tan fatal, la gran mayoría. Segundo, porque nos paran cada 15, 20 kilómetros, a veces paras y a los 2 kilómetros hay otro control. En vez de decir, no, si llamarse por radio y decir, estos 2 turistas que son los únicos que hay por aquí, les hemos pedido el pasaporte, ¿está todo bien? No, pues llegan, te paran y cada parada es media hora. Cuando no es más. A veces es rapidillo, 10-15 minutos, pero normalmente es más tiempo, porque viene uno, luego viene otro, vienen todos los talibanes, hay que saludarles a todos, darle la mano a todos, luego quieren fotos, en fin. Aquí las fotos por lo menos son gratis, porque en España cuando la Guardia Civil te para y te hace una foto son 100 euros. La verdad que prefiero las fotos de aquí. Y poco más contaros, ya habéis visto los vídeos y creo que ahí se resume un poco cómo es Afganistán. Un país que está hecho un puto desastre, con un gobierno que unas restricciones a las mujeres terribles, aunque creo que ahora han aflojado un poquito más la mano y la tienen que aflojar si quieren que se la reconozca internacionalmente, pero realmente va a ser difícil que aquí cualquier estado lo invada. Lo intentaron los ingleses, los rusos, los americanos y todos han fracasado y fracasarán porque esto es su tierra, la aman, están dispuestos a morir por ella, son guerreros que viven en cualquier tipo de condición. Esto es muy montañoso, es muy difícil, por mucha tecnología que tengas, luchar contra ellos. Estos comen piedras, resisten lo que le eche, cosa que otros soldados yo creo que no están acostumbrados a esto. Y están en su casa, con lo cual no tienen prisa. Y de hecho, pues bueno, está complicado. Yo personalmente pienso que es muy complicado que aquí los invadan más veces, porque han salido todos con el rabo entre las piernas. Y luego, pues es imposible que aquí les ponga una democracia como las que tenemos en el occidente. Es imposible, no están ni preparados, su cultura es totalmente diferente, su religión totalmente diferente, es muy complicado, muy complicado. Muchas veces pensamos en occidente que vienen aquí, hacemos una guerra, les ponemos una democracia, nos vamos y esto se queda al revés, se queda peor. Y ahí están todos los países donde han invadido los americanos, todo es un puto desastre, lleno de guerras tribales por el poder. En todos los países que han invadido, al final, a la larga se queda peor, que crear una desestabilización. Hay muchos países que solo funcionan con un dictador, es la única forma de que funcione, una mano dura, una línea y el que se sale de ahí, zasca. ¿Está muy mal? Sí, pero es que es la única forma de que funcionen. Y eso yo creo que no lo acaban de entender. Lógicamente es mi punto de vista personal.